Hola, te saluda Eli, dándote la bienvenida de nueva cuenta con un tema de química. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es hallar la relación que existe entre la energía de activación y la rapidez de reacción. El propósito del tema es que puedas identificar cada una de estas dos variables y que puedas interpretar su uso en lo que son las reacciones químicas y la estequiometría. Vamos a dar inicio con el tema. Pues bien, prácticamente vamos a tener dos situaciones. Una energía de activación, que es aquella energía o la energía mínima que requerimos para que una reacción química se produzca, mientras que la velocidad o rapidez de reacción se refiere a qué tanto tiempo requerimos para que los productos cambien, se desestructuren, rompan sus enlaces y se transformen en productos. Los reactivos van a transformarse en productos, ¿sale? Entonces son dos circunstancias que van de la mano. ¿Por qué razón? Vamos a analizar este asunto. Me dice que el factor que las relaciona es que son inversamente proporcionales. Atención a ello. ¿Por qué? Porque entre menor energía de activación requiera para mi reacción química, ¿qué va a suceder? La rapidez va a aumentar. Por el contrario, si yo requiero bastante energía de activación, si la energía de activación es mayor, ¿qué va a suceder? Pues la velocidad va a ser menor. Entonces tienen un factor de proporcionalidad inverso. Suena lógico este asunto. A mayor cantidad de energía que requiero para que una reacción química se desencadene, pues obviamente esa mayor cantidad va a implicar que la velocidad sea reducida. Por el contrario, si es muy poquita la energía de activación que requiero, ¿qué va a suceder? La reacción química va a volverse muy veloz, su rapidez va a intensificarse. Entonces, vamos a ver este aspecto porque es muy importante que lo visualices. Ahora, esta energía de activación, recordemos que es la mínima, la que tú requieres para que la reacción química se produzca. Por lo tanto, va a haber una descompensación cuando ésta se emplee. Sin embargo, esa descompensación se va a retroalimentar, va a recompensarse una vez que la reacción se ponga en práctica. Cuando la reacción química se produzca, obviamente va a haber una compensación debida a esa energía de activación. Ahora bien, esta intención de la energía de activación es romper los enlaces que están presentes en los reactantes. Romper esos enlaces le va a permitir que del lado de los reactivos, recordemos esta parte muy fundamental que ya la debes de dominar. ¿Qué va a ocurrir? Si nosotros tenemos dos reactivos y requerimos formar un nuevo compuesto, atención, las sustancias iniciales seguramente también tienen implícito algún enlace. Ese enlace de los reactantes, pues es el enlace que seguramente va, ¿qué va a ocurrir? Pues en los productos se va a generar uno nuevo. Vamos a dejar a un lado lo que son las sustancias iniciales, se van a transformar y esta energía de activación permite que se rompan esos enlaces para que se generen los nuevos en los productos. Muy importante ese asunto porque finalmente decimos que se van a generar nuevas sustancias. Ahora, habitualmente esta energía de activación está relacionada con la energía térmica, se manifiesta a través de calor. Este puede ser el medio por el cual una reacción química se desencadene. Esto pues nos va a permitir que dentro de esos reactivos pues hagan uso de lo que es la energía calorífica, la energía térmica de su entorno. Estos reactivos, a su vez, dentro de esta situación en la cual los reactivos van a comenzar a desarrollar lo que es un romper enlaces para formar otros nuevos, ¿qué va a ocurrir? Dentro de esta situación se va a incrementar la energía cinética de esas moléculas. Ese incremento en la energía cinética obviamente está relacionado con la intensificación de colisiones moleculares. Esto para la química es fundamental porque a mayor cantidad de colisiones, el rompimiento de lo que son los enlaces va a ser más temprano. Esto va a ayudar con ese asunto de lo que sería la ruptura de los enlaces. Ahora, ya mencionábamos, si pongo o empleo poca energía de activación, aquí está la relación. Si ocupamos poca energía de activación, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que la velocidad va a aumentar. Por el contrario, si requerimos gran cantidad de energía de activación, la velocidad se va a decrementar.
¿sí? Esto va a permitir pues que se proceda a la formación del proceso termodinámico, que sería esa reacción química, y uno de los ejemplos muy particulares es la combustión de una sustancia. ¿Qué sustancia va a hacer combustión? Pues recordarás que aquí tenemos un gas llamado gas propano, parte de un hidrocarburo alifático de cadena simple. Recuerda que este es un alcano, ¿sí? ¿Qué significa que es un alcano? Pues es un hidrocarburo, es decir, es una cadena de carbonos y de hidrógenos. Atención a ello porque también me revela que tienen enlace simple. Ese enlace simple pues va a permitir formar estructuras muy largas. Ahora, en el caso del propano, ¿qué va a suceder? Va a liberar energía durante lo que es esa reacción de combustión. Esa liberación de energía va a ser calor, pero atención, la velocidad de reacción efectiva, en realidad cuando tenemos 0 grados, o en este caso tenemos una temperatura ambiente, no se va a desencadenar, porque imagínate, si esta reacción se desencadenara, ¿qué va a ocurrir? Pues estaríamos diciendo que el propano va a reaccionar y va a hacer combustión de inmediato, y sería muy complicado tener contenedores llenos de propano que puedan comenzar a reaccionar de forma acelerada. Recuerda que estas reacciones de combustión también pueden desencadenar lo que son reacciones rápidas, que son explosiones, y esto pues es un factor de riesgo. Entonces ese propano finalmente, ¿qué le va a ocurrir a ese propano? Pues está mediado por la estructura de 3 carbonos, y estos 3 carbonos están rodeados, como su nombre lo dice, de hidrógenos. He de aquí la importancia porque estamos hablando de química orgánica, y este asunto nos conlleva a mencionar que es un gas que va a hacer combustión de forma muy rápida, ¿sale? Entonces tendríamos la presencia de 6 carbonos y de 8 hidrógenos. Recuerda que su fórmula general podemos desarrollarla sin necesidad, o la fórmula molecular, mejor dicho, a partir de la fórmula general la podemos desarrollar sin necesidad de anotarlos. Entonces mencionamos muy relacionadas la energía de activación con lo que sería la velocidad de reacción. Ahora, estos son procesos en los cuales también se presenta la catálisis. ¿A qué se refiere la catálisis? Esta va más vinculada al aspecto biológico. Recuerda que dentro de la biología sueles ver lo que es el metabolismo, en donde ves metabolismo constructivo y destructivo, al anabolismo y al catabolismo. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso tenemos un proceso de aceleración. En esta aceleración va a haber, por obvias razones, si se acelera la reacción, hay una disminución de la energía de activación. Mencionábamos que son inversas. Ahora, esta habitualmente se desencadena con lo que es el proceso y la participación de un catalizador. Este catalizador fundamental que te mencione, ¿qué va a suceder? Lo que va a permitir es que la energía de activación sea muy baja, y esa energía de activación, una vez que se minimiza con la presencia del catalizador, ¿qué va a ocurrir? Pues va a hacer una velocidad, va a incrementar la velocidad. La presencia del catalizador no va absolutamente en ningún momento a modificar la reacción. Lo único que va a hacer es acelerarla. La función del catalizador es acelerar. Ahora, en términos biológicos, habitualmente los catalizadores que están presentes son las enzimas. Por ejemplo, las enzimas digestivas, que te ayudan a descomponer toda la comida, a desdoblar todo lo que son las biomoléculas, y de esa forma llevar a cabo el proceso de digestión más rápido, ¿sale? Entonces, estas enzimas, pues ya mencionábamos, catalizadores biológicos. Otro catalizador que puede ser tanto biológico como químico es la presencia de agua. Esta, a nivel funcional en la biología, se considera como un catalizador de tipo biológico. Existen bastantes ejemplos. Hay muchas enzimas en nuestro organismo que permiten que obviamente las reacciones que se desencadenan en nuestro interior pues se aceleren. Ahora bien, dentro de estos factores que pueden afectar o mediar lo que es la velocidad de reacción, están la temperatura. ¿Qué va a suceder con los factores? Si nosotros aumentamos la temperatura en una reacción química, creo que es entendible que esta reacción química se acelere. Esto va a consecuentar, o lo que va a ser presente es que esa reacción se proceda de forma más rápida, ¿sale? Entonces, habitualmente, ¿qué vamos a tener? La temperatura que existe en el ambiente
si nosotros tenemos en ella un aumento de 10 grados, lo cual sería pues macroscópico. ¿Por qué razón? Finalmente, el impacto de 1 grado de temperatura pues ya se siente bastante. Ahora imagínate que hubiese dentro de un sistema, aquí tendríamos que hablar de un sistema en el cual puedas alterar los parámetros, en el cual los factores tú los puedas desarrollar. En esos sistemas, por ejemplo un sistema cerrado, sí pudieras aumentar esos 10 grados Celsius y bajo este parámetro podrías observar que la reacción y que la velocidad de esta se va a duplicar. Atención porque pues en los terrenos ya prácticos pues es difícil que en un sistema exista esta compensación de un aumento de 10 grados centígrados, es demasiado. Ahora bien, nos dice que el estado físico de esos reactivos también tiene un papel importante en lo que es esta velocidad de reacción. ¿Por qué razón? Pues porque nos menciona que en el caso de los gases es más rápida la reacción, la velocidad se incrementa. ¿Por qué razón? Porque la colisión molecular está presente durante todo el tiempo. Ahora bien, si hablamos de una disolución, también nos puede decir que debido a la presencia de iones se puede desencadenar fácilmente este asunto de lo que sería la velocidad de reacción. El catalizador, la presencia de este, lo que va a argumentar es aumentar la velocidad de mi reacción sin consumirse. Si nosotros tenemos los reactivos, se agrega el catalizador, ¿qué va a suceder? Pues nos dice que la reacción sin mi catalizador, observamos, tiene este comportamiento. Sin embargo, cuando a esa reacción le agregas al catalizador, ¿qué va a ocurrir? Pues la energía de activación que requiere es menor, ¿sí lo puedes observar? La reacción dentro de lo que sería el desarrollo requiere muy poquita energía de activación cuando hay presente un catalizador. Ahora, dentro de la situación de los factores que intervienen en la velocidad, la concentración también es medular. ¿Por qué razón? Me dice que cuando existen mayor cantidad de partículas, esto va a implicar un menor espacio para ellas. Y ese menor espacio va a estar relacionado con una serie de choques inmensos. Va a haber muchísimas colisiones y esto, pues obviamente va a permitir que se desarrolle la reacción química. Por ejemplo, en los ácidos, ¿cómo actúan sobre los metales? ¿Qué va a suceder? Hay desprendimiento de hidrógeno. Recuerda que, por ejemplo, la teoría de Arrhenius, ¿qué nos decía? Pues si hay disolución y se desprenden iones de hidrógeno, estamos hablando de un ácido, ¿sale? Entonces ahí nos menciona que es mayor. Vamos a observar este asunto de las colisiones. ¿Cómo se presentan? ¿A qué le llamamos colisión molecular? Recuerda que, por ejemplo, hablábamos de una característica muy interesante, que era precisamente el comportamiento de los gases. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer uso de una animación bastante funcional de lo que es petcolorado.edu. Te invito a que la utilices. ¿Qué va a suceder aquí? Vamos, por ejemplo, nosotros a mediar cantidad de partículas. Vamos a comenzar a generar partículas en ambos contenedores. Imagínate que tienes 2 contenedores. En estos contenedores yo puedo alterar el comportamiento de ese movimiento, de esas colisiones. ¿Qué puede suceder con esas colisiones? Observa cómo a medida que aumento el factor de velocidad, ¿qué va a ocurrir? Las colisiones se presentan con mayor frecuencia. Si nosotros, por ejemplo, aumentamos también la temperatura, ¿qué va a ocurrir? La temperatura nos mencionaba que juega un papel fundamental porque va a acelerar esa velocidad de reacción. Si puedes observar, pues ahí tenemos a las partículas colisionando contra las paredes del contenedor, pues algo muy similar ocurre en una reacción química cuando incrementas la velocidad. Las colisiones van a ser aceleradas y por esa razón estamos hablando de que la velocidad aumenta. Muy bien. Si nosotros ahora hablamos de este asunto, ya hablábamos de la concentración. ¿Qué va a ocurrir ahora si nosotros hablamos? Vamos a pasar a otra. Si nosotros hablamos ahora de la presión también juega un papel fundamental, es uno de los factores que también tiende a cambiar la velocidad de una reacción. Vamos a ver ahora el comportamiento de la presión. Vamos a hacer uso también de este simulador que es muy visual para que puedas entender cómo llevan a cabo las reacciones. Vamos a verificar. ¿Qué va a pasar? Vamos a analizar aquí. Voy a aumentar mi temperatura. Vamos a realizar lo que es el análisis de la presión. Vamos a ver, aquí vamos a comenzar a introducir moléculas a mi sistema, partículas a mi sistema, y a medida que yo aumento la cantidad de partículas, ¿qué pasa? Pues la presión también va a incrementarse. Observa qué ocurre. Si nosotros actuamos con esa situación y ahora agrego
otras moléculas, otras partículas de otro compuesto diferente, la presión comienza a aumentar. Es lógico. Si ahora también agrego lo que es calor, observa cómo es el comportamiento de esas colisiones y cómo también tiene mucho que ver la presión. A mayor cantidad de calor, se vuelve acelerada la reacción. ¿Puedes observar? Si nosotros analizamos este asunto, la presión va a llegar a un extremo en el cual, pues obviamente, termine con ese recipiente y la reacción química se pueda desarrollar. Es fascinante estos simuladores, el uso es fundamental para que puedas entender y también visualizar qué puede ocurrir con una reacción de este tipo. Prácticamente hasta aquí mi participación. Nos vemos hasta la próxima.